Pueden entrar con el link de mi grupo 1J o tengo yo necesariamente que admitirla a todos. Con el correo de la San Simón se entra normal, doctor. ¿Sí? ¿Y a ese correo yo he entrado? Yo creo que sí. No sé, yo sí podía entrar con mi correo directo de la San Simón. Ah, ya, entonces ya puedo compartir y van entrando nomás, ¿no? Todos los que puedan y quieran. Compartiré pantalla, ¿ya? ¿Se ve y se escucha? Sí, doctor. Perfecto, bueno. A ver si hay tiempo para, como se nos acabó a media clase la anterior de cáncer de pulmón, si hay tiempo podemos hacer después de esta clasecita, ¿ya? Un poco de cáncer de pulmón, lo que faltaba, según lo que me han dicho desde adenocarcinoma, ¿ya? Bueno, vamos a hablar hoy día de las proliferaciones reactivas de los ganglios linfáticos, ¿ya? La patología del ganglio linfático básicamente se clasifica en dos proliferaciones reactivas y proliferaciones neoplásicas, ¿ya? Las proliferaciones reactivas son muy heterogéneas, pueden ser agudas, crónicas y pueden tener diferentes patrones de respuesta a los diferentes tipos de agresión que pueden ser múltiples, muchos, ¿no? Desde las enfermedades que estimulan sobre todo la proliferación de los folículos linfoides, a otras que estimulan principalmente el espacio paracortical, que es este espacio, y otras que tienen una hiperplasia mixta, o sea, que estimulan la proliferación tanto de folículos como de la paracorteza. Y otros más que estimulan la proliferación de los senos linfáticos, de los ganglios linfáticos, de estas partes un poquito más claras que hay, más notorias a nivel de la médula del ganglio linfático, ¿sí? Y claro, también hay procesos inflamatorios granulomatosos, como los de la tuberculosis, la sarcoidosis, que pueden comprometer y no infrecuentemente los ganglios linfáticos, ¿sí? Entonces, tenemos proliferaciones reactivas que son, como acabo de decir, muy heterogéneas y que tienen diferentes patrones de respuesta a la agresión, y proliferaciones neoplásicas que, entre comillas, destacando lo que voy a decir, todas son malignas, ¿ya? No hay proliferaciones neoplásicas de los ganglios linfáticos que se consideren benignas. Todas son malignas y se llaman linfomas, ¿ok? Muy bien, entonces con estas consideraciones iniciales vamos a describir lo que nos conmueve hoy, que es las proliferaciones reactivas, ¿ya? Los que nos compete hoy día, que son las proliferaciones reactivas. Y hemos dicho que pueden ser básicamente agudas o crónicas estas reacciones, ¿no? Cuando son agudas, sobre todo, se pueden denominar linfadenitis. Cuando son crónicas es mejor utilizar el término linfadenopatía, ¿ya? La linfadenitis aguda suele ser leve y transitoria. Los ganglios linfáticos están francamente agrandados y dolorosos, los sinusoides dilatados con numerosos polimorfonucleares. Ya, esto es lo que caracteriza a todas las inflamaciones agudas, como os recuerdan, ¿no? Numerosos polimorfonucleares. Y los folículos linfoides son prominentes, o sea que hay un patrón folicular, además de la infiltración inflamatoria aguda, hay una hiperplasia folicular acompañante, ¿ya? Y eventualmente, sobre todo en los agentes bacterianos piógenos, además de la infiltración aguda y crónica, con polimorfonucleares incluidos, pueden haber focos de necrosis y formación incluso de abscesos a nivel del parénquima ganglionar, ¿ya? Las linfadenitis agudas, desde el punto de vista clínico, pueden ser localizadas o generalizadas, ¿sí? Las localizadas son secundarias a un drenaje microbiano directo, al sitio donde los ganglios linfáticos drenan ese territorio, ¿no? Entonces, hay un territorio que está inflamado y los ganglios linfáticos a los cuales drena este proceso van a determinar una linfadenitis localizada.
Pero cuando hay procesos generalizados como las infecciones virales o un proceso bacteriémico, sobre todo en niños, entonces puede haber una linfadenopatía o una linfadenitis también generalizada, ¿sí? En cambio, más frecuentes son las linfadenitis crónicas, que es mejor, como les dije, decir linfadenopatía crónica, ¿ya? Y esto es secundario siempre en respuesta a algo, a alguna agresión, ¿ya? Infecciosa o inmunológica o de otra naturaleza, ¿sí? Entonces, en respuesta a episodios reiterados de linfadenitis aguda o a estímulos antigénicos, puede sobrevenir una linfadenopatía crónica. Pero también los ganglios linfáticos pueden tornarse patológicos en las regiones donde drena la linfa proveniente de tumores, de cáncer sobre todo, ¿ya? Esto es fácil de ver cotidianamente en los cánceres de mama, por ejemplo, o en los melanomas de los pies, por ejemplo, drenando a los ganglios linfáticos inguinales, sobre todo, ¿ya? ¿Y cuáles son las respuestas, el tipo de arquitectura que adoptan los ganglios linfáticos frente a estas agresiones? Pueden haber hiperplasias foliculares, hiperplasias corticales y las denominadas hiperplasias histiocíticas sinusoidales, ¿sí? ¿Qué es lo que vamos a ver ahora? La hiperplasia folicular, paracortical e histiocítica sinusoidal, además de las enfermedades granulomatosas que también pueden formar granulomas en los ganglios linfáticos. Empezaremos con la hiperplasia folicular, después la hiperplasia paracortical y la hiperplasia histiocítica sinusoidal, ¿ya? ¿En qué eventos, en qué procesos vamos a ver principalmente? Porque estas reacciones hiperplásicas no necesariamente son solamente foliculares, pueden estar solapados dos procesos, dos tipos de hiperplasia concomitantemente, como vamos a ver en los ejemplos que vamos a ir dando a lo largo de esta plática, ¿ya? Hiperplasia folicular, ¿en qué casos? Postvacinal, después de vacunas, ¿sí? En los infartos de miocardio, en la sífilis secundaria, la artritis reumatoide, la toxoplasmosis, la enfermedad de Castleman y, claro, otras enfermedades virales como en el SIDA, reacciones de hipersensibilidad a fármacos, proliferación sistémica policlonal inmunoblástica, son eventos que no vemos mucho, pero les he señalado los que sí son importantes de recordar con los asteriscos: sífilis secundaria, artritis reumatoide, la enfermedad de Castleman, que se llama también linfadenopatía gigantocelular o gigante, y la toxoplasmosis, que es un evento importante, ¿ya? Antes más frecuente que ahora. Luego tenemos los procesos que condicionan básicamente o fundamentalmente una hiperplasia paracortical. Tenemos las infecciones virales como el ejemplo más típico y característico. También los procesos postvacinales, los fármacos, sobre todo la fenitoína, el proceso denominado linfadenopatía angioinmunoblástica y la linfadenopatía dermatopática, son procesos que cursan principalmente por una hiperplasia paracortical. Luego tenemos la hiperplasia histiocítica sinusoidal, ¿sí? Que, como hemos dicho, drena, que se produce en los ganglios linfáticos ubicados en el territorio de drenaje neoplásico. Y también la enfermedad de Dorfman-Rosay. Esta es una hiperplasia histiocítica sinusoidal también conspicua, gigante, importante, ¿sí? Bueno, ¿me siguen escuchando? Sí, doctor. Gracias. Voy a ir preguntando de rato en rato, puesto que a veces se puede cortar la internet, ¿verdad? Bueno, empezaremos con la hiperplasia folicular, ¿sí? Hemos dicho ya múltiples lesiones asociadas. Aquí podemos ver las principales: infecciones virales, enfermedades autoinmunes, sífilis secundaria, toxoplasmosis crónica, porque hay también la fase aguda, ¿no? Luego tenemos la enfermedad de Kimura-Fujimoto. Bueno, y todos estos procesos patológicos tienen algunas características. Además de producir la clásica hiperplasia folicular, principalmente la hiperplasia folicular, puede tener algunas características que nos permitirían de manera indirecta
sospechar una infección viral, por ejemplo, cuando hay ausencia del manto, o sea, lo que se llaman los folículos desnudos, o una foliculosis con activación paracortical, o una hiperplasia de células B monocitoides. Esto, claro, con el apoyo de la inmunohistoquímica solamente. O en las enfermedades autoinmunes y en la sífilis secundaria, muchas células plasmáticas, ¿ya? Y en la zona paracortical en las enfermedades autoinmunes, y microgranulomas y vasculitis y una cápsula engrosada, con trabéculas también engrosadas en la sífilis secundaria. Pero el dato sobresaliente, muchas células plasmáticas. En la toxoplasmosis, microgranulomas, alrededor de estos folículos hiperplásticos, sobre todo, ¿ya? Y en la enfermedad de Kimura Fujimoto, numerosos eosinófilos, hipervascularización y una necrosis no colicoactiva, no con detritos celulares ni neutrófilos, ¿ya? Sobre todo, ¿ya? Bueno, y aquí faltaría la artritis reumatoide, que produce una hiperplasia folicular conspicua, muy conspicua, muy importante, ¿ya? Y aquí tenemos las imágenes clásicas de un ganglio linfático con una hiperplasia benigna, una hiperplasia reactiva, ¿sí? ¿Qué vamos a ver? Una proliferación de folículos linfoides que incluso logran avanzar hasta la porción medular del ganglio, pero en cada uno de estos folículos linfoides vemos bastante claro un manto, ¿ya? Podemos ver, como vamos a ver en las otras diapositivas, una maduración de las células linfoides B que están madurando en el centro germinal. Por eso es que vemos una zona clara y una zona oscura. Eso nos habla de maduración, ¿sí? Aquí en la zona clara, la zona oscura. La zona clara, aquí hay dos zonas oscuras. La zona clara, la zona oscura, ¿no? Eso nos habla de maduración. Pero además hay una conservación de la arquitectura. Los folículos, como están viendo en esta imagen, tienen una marcada variación del tamaño, de su tamaño. Hay figuras mitóticas, hay una proliferación porque está hiperplásico el ganglio y sobre todo a este nivel en los folículos. Hay macrófagos con cuerpos tingibles en su citoplasma, como vamos a ver en las próximas diapositivas, y hay el reconocimiento, lo que hemos visto ahorita, de zonas claras y oscuras, zonas claras y oscuras, ¿ya? Vean, en cambio, en el linfoma folicular, que es el principal diagnóstico diferencial, los folículos son muy homogéneos, muy parecidos unos a otros, y el manto que caracteriza las hiperplasias no se ve claramente. Desaparece un poco el manto, ¿ya? Nada es específico, por eso hay que sumar conceptos. Aquí vemos la interfase entre la zona paracortical, que tiene una heterogeneidad en cuanto a la población celular, y aquí podemos ver el folículo linfoide, ¿ya? Aquí está el manto, aquí un poco delgado, es cierto, y aquí vemos la heterogeneidad también del folículo linfoide, y hemos dicho que hay mitosis. Vean, aquí hay una, por ejemplo. Aquí vemos que la mayoría de los linfocitos que están proliferando dentro de estos centros germinales, dentro de los folículos linfoides, son B, CD20 positivos, ¿ya? Mientras que los CD3 son aislados, ¿no? Entonces, aquí hay muchas células CDB y aquí también CD3. Pero también hay bastantes CD3, lo que quiere decir que es una proliferación policlonal. Perdón, les dije que había pocos. No, hay bastantes CD3 positivos, ¿no? Entonces, estos son linfocitos B, el CD3 marca los linfocitos T, lo que quiere decir que hay una proliferación en un ganglio linfático tanto de células B como de células T, ¿sí? Eso nos habla de policlonalidad y eso nos habla de benignidad, ¿ya? Aquí tienen algo que les he dicho en el listado que veíamos, centros germinales con macrófagos, abundantes macrófagos, con cuerpos tingibles en su citoplasma. Todos estos granitos citoplasmáticos de detritus celular fagocitados son los cuerpos tingibles. Y esto es característico de las hiperplasias y no así de los linfomas, ¿ya? Aquí vean el CD21, que también marca la población linfoide B, cómo está centralizada en los folículos linfoides. Claro que hay dispersos también en la paracorteza, pero la mayor parte en estos ganglios hiperplásticos están focalizados a nivel de
folículo linfoide, ¿sí? Vean, el ganglio reactivo, aunque parezca lo contrario a lo normalmente estudiado en las neoplasias, es más proliferativo que las neoplasias. El Ki67 es un marcador de proliferación celular, ¿ya? Y nos habla, en este caso, de que los procesos reactivos tienen mayor actividad mitótica, ¿no? Mayor proliferación celular que los procesos neoplásicos, ¿ok? Lo mismo se puede ver en el GEMSA un poco, pero con la inmunomarcación es mucho más específica. Aquí volvemos a ver un folículo linfoide con su manto bien puesto y el centro germinal madurando con presencia de los macrófagos con cuerpos tingibles. Y aquí vemos una variedad de hiperplasia folicular en donde tanto a nivel del folículo, pero sobre todo a nivel del manto, los linfocitos se disponen en catáfilas de cebolla, ¿no? En forma circular, parecidos a las catáfilas de cebolla. Aquí se ve muy bonito esto. Esta es la enfermedad de Castleman, ¿ya? La enfermedad de Castleman en su variedad angiofolicular. Hay otra variedad que es plasmocitaria, la variedad plasmocítica, que tiene muchas células plasmáticas, pero este es angiovascular. Vean esa disposición en circular, en círculos concéntricos, parecidos a las catáfilas de la cebolla. Es la enfermedad de Castleman. Las hiperplasias linfoides foliculares tienen la posibilidad de confundirnos, por lo tanto tenemos que hacer un diagnóstico diferencial con otros procesos, sobre todo con procesos neoplásicos con patrón folicular, como son el linfoma folicular, el más importante, el linfoma de células del manto, que en general no forma folículos muy bien hechos, por lo tanto es más fácil, el linfoma periférico de células T de tipo LIGHT y el plasmocitoma nodal. Bueno, estas son entidades que nunca he visto en mi vida, son rarísimas. Esto he visto un poco y esto he visto bastante frecuentemente, ¿no? Por eso hay que pensar, cuando vemos una hiperplasia, una proliferación de folículos linfoides, en base a los criterios que acabamos de ver, descartar un linfoma folicular, ¿ya? Y eventualmente también descartar un linfoma de células del manto. Vean, este es un linfoma folicular, vean, las células son más monótonas, no hay maduración, todas las células son monótonas y los folículos son uniformes. No quiere decir que no hayan algunos más pequeños, pero en su mayoría son uniformes, ¿ya? Y si nos concentramos en la población... Javierito, te llamaré en 15 minutitos, ¿ya? Estoy en clase. Sí. Gracias, Mil. Chao. Perdón. Entonces, vean la monotonía de los núcleos de estas células del centro germinal, ¿ya? Y este es un linfoma del manto. Miren, hay un remedo de folículos linfoides, pero no son verdaderamente folículos linfoides que nos puedan hacer confundir de una hiperplasia linfoide. Y la población celular es también monótona. Y claro, se parece a las células que normalmente están en el manto de los folículos, a estas células, ¿no? O a estas. De este tipo de células es que se forman los folículos, los linfomas del manto, ¿ya? Bueno, veamos ahora la hiperplasia paracortical. Es típica de las infecciones virales. Hay otras entidades que también cursan con hiperplasia paracortical, como las relacionadas con medicamentos, las postvacinales, la angioimmunoblástica y la dermatopática. Pero principalmente son las infecciones virales. Y son las infecciones virales porque muy frecuentemente, antes del advenimiento de la inmunohistoquímica sobre todo, muchos linfomas de Hodgkin han sido diagnosticados que en realidad no eran más que hiperplasias paracorticales, ¿ya? Entonces no es fácil a veces el diagnóstico con solo la histología. Bueno, ¿y cuáles son las entidades más importantes? La mononucleosis infecciosa, la enfermedad por herpes, ¿sí? La toxoplasmosis también puede tener una hiperplasia paracortical con presencia de microgranulomas, ¿sí? La linfadenitis dermatopática, en donde puede haber una hiperplasia folicular, y vamos a ver eso con más detalle. A veces podemos encontrar pigmento melánico porque acompaña a linfadenopatías.
perdón, a dermatopatías, ¿no? Y la micosis fungoide, que es una verdadera neoplasia. No la vamos a tomar en cuenta porque ya es una neoplasia, pero puede estar en el diagnóstico de este patrón paracortical de proliferación. Aquí tenemos una mononucleosis infecciosa, miren ustedes. Los folículos linfoides están dispersos en medio de una proliferación exquisita de linfocitos de la paracorteza. ¿Sí? Aquí también vemos una proliferación de linfocitos T y B de todo tipo en la paracorteza y los folículos linfoides residuales que son pequeños y están atrapados, diríamos, en este proceso hiperplástico paracortical. ¿Sí? Vean la heterogeneidad de la población celular. A veces hay células medio parecidas a las de Red Stenberg, a sus variantes sobre todo, y por eso es que antes muchos diagnósticos se han hecho incluso por expertos de enfermedad de Hodgkin en estos procesos virales como en la mononucleosis infecciosa. Actualmente esto es rarísimo que ocurra debido a que, en primer lugar, hay pruebas serológicas para todas las infecciones virales más comunes y, en segundo lugar, pues hay inmunohistoquímica que nos descarta que estas sean células de Red Stenberg, ¿no? O sus variantes. Aquí tenemos, por ejemplo, una importante patología de hiperplasia paracortical, la linfadenopatía dermatopática, que es una entidad benigna con hallazgos histológicos característicos, como ser, por ejemplo, la adenopatía persistente en el seno de una dermatosis crónica, ¿ya? O de una enfermedad inflamatoria de distinta naturaleza. Varias enfermedades inflamatorias de la piel pueden producir linfadenopatía dermatopática, ¿no? Sobre todo cuando esa infección o afectación cutánea es extensa. ¿Y qué es lo que vamos a ver? Adenomegalia, que puede ser asintomática, ¿sí? Donde más frecuentemente vemos es en la región inguinal, axilar y cervical. Pueden ser ganglios móviles y no adheridos a planos profundos. Y ya en la histología lo que vamos a ver son macrófagos, un componente menor, aunque característicamente pueden contener pigmento citoplasmático, principalmente melanina o hemosiderina, ¿ya? Y lo que vamos a ver en los folículos, perdón, en los ganglios linfáticos son centros germinales aumentados de tamaño, rodeados por linfocitos y la zona paracortical muy ensanchada y con manchas pálidas, ¿no? Debido a la presencia de células de Langerhans, que son estas que están marcadas aquí con inmunohistoquímica, ¿no? Entonces, y sobre todo células dendríticas interdigitantes. Pero, como ustedes ven, se mantiene un poco el patrón folicular. Entonces, esto es lo característico de la linfadenitis dermatopática. Por último, tenemos la hiperplasia histiocítica sinusoidal, que hemos dicho en dos circunstancias fundamentalmente se produce este tipo de hiperplasia: territorio de drenaje neoplásico y enfermedades de Dorfman-Rosay, ¿sí? Que es la denominada histiocitosis sinusoidal de linfadenopatía masiva, con linfadenopatía masiva. Ya ha muerto recién nomás el doctor Rosay, un patólogo argentino que toda la vida ha vivido en Estados Unidos y que es el que ha sido el que ha continuado con el libro más famoso de patología quirúrgica en esa época, porque ahora hay muchos, ¿no? Pero en esa época, hace 20, 30 años, el Ackermann-Rosay, el más famoso libro de patología quirúrgica. Bueno, hay varios procesos patológicos en los que también, además de los que hemos señalado, ¿no? El territorio de drenaje neoplásico y la enfermedad de Dorfman-Rosay pueden verse, ¿no? Como por ejemplo en la enfermedad por arañazo de gato, en la toxoplasmosis, en el VIH, ¿no? También en la enfermedad de Dorfman-Rosay, como hemos visto, y en fin, en otros procesos como el implante de silicona, ¿no? La enfermedad de Whipple, la neumatosis cistoides intestinales, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se ve, una dilatación importante de los senos linfáticos en el ganglio linfático que separan la paracorteza y la médula, los cordones medulares que están, digamos, distendidos o más bien comprimidos por la dilatación de los senos dilatados, que contienen abundantes macrófagos, ¿no? Macrófagos espumosos. Por ejemplo, es una enfermedad de Dorfman-Rosay, una linfadenopatía
histiocytica sinusoidal masiva. La toxoplasmosis se caracteriza también por eso, pero sobre todo por estos microgranulomas en torno a los folículos linfoides proliferados hiperplásicos. Microgranulomas. ¿Ya? Aquí ven los microgranulomas. Microgranulomas no son característicos, pero no son patognomónicos, pero son muy característicos. Sobre todo si el ganglio linfático es retroauricular o occipital, hay que sospechar en toxoplasmosis. Bueno, y también, para terminar ahora sí, los ganglios linfáticos son frecuentemente afectados por procesos inflamatorios granulomatosos. Entre los más importantes, obviamente, la tuberculosis y la sarcoidosis. Aquí vemos, este es un ganglio linfático con granulomas tuberculosos, y aquí en la tinción de Ziel-Nielsen podemos ver los bacilos, ¿no? Estos bacilos rosaditos, delgaditos. Aquí tenemos, a veces se puede confundir uno pensando que es una hiperplasia histiocytica sinusoidal. A veces los carcinomas metastásicos, los adenocarcinomas sobre todo, pueden tener un patrón poco diferenciado y no hacer ni papilas ni túbulos, sino estos incisios que parecen que fueran macrófagos que están distendiendo el seno venoso, el seno linfático, perdón, el seno linfático. Entonces, hay que hacer una inmunohistoquímica y esto nos va a marcar citoqueratinas y vamos a llegar a la conclusión de que es un carcinoma metastásico, ¿no? O este que es un melanoma, miren, también hay melanomas amelanóticos y por lo tanto, si hay melanina, claro, es relativamente fácil pensar en el proceso, pero si no hay melanina, entonces podemos estar en duda y hay que hacer una inmunohistoquímica, ¿sí? HMB45, melan A, y llegamos al diagnóstico cuando sospechamos que no es solamente una hiperplasia histiocytica sinusoidal, sino que podría ser o un adenocarcinoma metastásico o un melanoma. Muy bien, con eso hemos terminado los procesos reactivos de el tema de hoy, ¿ya? No sé si hay tiempo para hacer adenocarcinoma. Hoy he tenido problemas para conectarme con mi celular. Así que en la próxima clase, pero la próxima clase, bueno, la próxima clase vamos a hacer, ¿ya? Voy a tratar de conectarme más temprano y voy a hablar de linfomas, ¿ya? Está bien, doctor, gracias. ¿Me han escuchado esta vez hasta el final? Sí, doctor. Qué bueno, qué bueno. Entonces nos vemos el próximo miércoles, ¿ya? Bueno, doctor, para las otras clases usamos este mismo link, ¿verdad? Sí, 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 para todas las clases, ¿ya? Mando el link al grupo 1J, al 1J sí de mis grupos prácticos, y ellos les mandan el link, ¿ok? Está bien, doctor, gracias. Un gusto, que estén muy bien. Hasta luego, doctor. Chao, chao. Hasta luego.